Detroit, la ciudad de las bocinas, la música y el sueño americano. Empezó siendo un asentamiento francés. Más tarde perteneció a Estados Unidos y comenzó a ser conocida por la fabricación de hornos y de puros. Hace 100 años fue apodada Motor City y en 1920 contaba con hasta 130 empresas de automóvil. In America, millions of people drive automobiles, big ones and little ones, shiny brand new models, shabby old ones. They crowd the streets with traffic. Most of the cars are built right here in Detroit or in one of the cities nearby. The big automobile factories are spread all over this sprawling city. The auto industry built Detroit, made it what it is today. Aquellos días de gloria quedan muy lejos. Desde finales de los 50 las fábricas han cerrado una tras otra. Ciudades fantasma. Detroit, la ciudad del motor. En 1906, Packard era la empresa de coches más moderna del mundo. Diseñada por el arquitecto alemán Albert Kahn, su estructura es de hormigón armado. La innovadora construcción de Kahn marcó una nueva era para la arquitectura industrial, al utilizar grandes espacios diáfanos con enormes sujeciones y mucha luz natural. En 1958 se fabricaron aquí los últimos coches. Mi nombre es Joseph Atraña y trabajé aquí durante 15 años. He trabajado en todos los edificios desde 1943 hasta 1958. It takes all kinds of workers to put an automobile together these days. They're assemblymen, motor builders, foundrymen, die makers, skilled, semi-skilled, and just plain unskilled. The work week is 40 hours, 5 days a week, 8 hours a day. Al otro lado de la calle estaban las demás fábricas. Hotmobile, también estaban Chrysler, allí la fundación, aunque había varias. Empecé a trabajar en aquel edificio. Me contrataron en la tercera planta, el departamento de proyectos. We've got new car models coming out every year, and that means new machines and tools to make them. Este se construyó hace años. 12 cilindros. El coche de los gángsters. ¿Qué coche tenía usted? Un Studebaker que fabricaba Packard. Las empresas se fusionaron y mi hermano y yo nos compramos un Studebaker. ¿Y por qué no se compró un Packard? Eran muy caros. Después de aquello, el negocio se fue apagando y la empresa cerró. Fui el último en abandonar el edificio. Estaba totalmente vacío. Se lo llevaron todo. Joe le muestra a su hija Mary dónde trabajaba. Es la primera vez que vuelve en más de 50 años. El tiempo le ha pasado factura al edificio, aunque sigue en pie. Joe asumió la primera tanda de despidos bastante bien. Buscó trabajo en varias empresas y lo encontró. En los años 50 aún se encontraba trabajo en Detroit. Thomas Williams también se vio obligado a buscar trabajo si quería tener una vida digna.
pero todo se complicó en los 70 y 80. El dinero dejó de salir de las fábricas como había sucedido hasta entonces. Había gente fuera que ganaba $37 por hora y eso ya no se ganaba trabajando en la fábrica. Trabajé en la Ford en 1969 y después abrí aquel local de allí. ¿Cuándo fue? En 1980. Compré el bar y estuvo abierto un año. Después lo convertí en una tienda 24 horas de artículos de fiesta. Y así llevo 22 años. Por aquí ha pasado mucha gente y en aquel momento se ganaba dinero, pero las cosas han cambiado. Los coches dieron la fama a Detroit. Nombres como Packard, Studebaker, Chrysler, Ford, General Motors o Cadillac fueron como imanes que atraían gente en busca de trabajo y una vida mejor en Detroit. Llegaron miles, de América y de otros países, tanto blancos como negros. La población de Detroit aumentó de los años 20 a los 50. El florecer económico hizo que creciera una ciudad moderna y atractiva. En los años 50 era el hogar de unos 2 millones de personas. Tenía un teatro de la ópera, transporte público, parques y muchas opciones para el entretenimiento. Y una fe inquebrantable en el poder del capitalismo. A simple vista es como el resto de ciudades, pero la realidad es diferente. La competencia frente a los coches japoneses y europeos más baratos, la subida del crudo, la recesión y la crisis financiera de 2008 han obligado a cerrar cientos de fábricas en los últimos 50 años. Donde hubo 2 millones de habitantes, ahora son 700.000 y la mitad en paro. Da igual si Detroit fue el hogar de Ford, Chrysler y General Motors. Hoy proporciona servicios básicos como mantenimiento de parques o iluminación urbana gracias a donaciones privadas. Se acabó el sueño americano. Una tanda de despidos tras otra. Hoy, la mayoría de las fábricas están vacías. El artista Scott Hawking vive en Detroit y le fascinan los edificios abandonados como la planta del Fisher Body Plant 21. Diseñado también por Albert Kahn y donde se fabricaron tantos modelos de coches famosos, fue abandonado en 1990. La mayoría no se preocupa de estos edificios, pero algunos propietarios sí han contratado vigilancia por posibles intrusos. Allí está el vigilante. Vamos a preguntarle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿es usted el vigilante del edificio? Sí. Está en venta, ¿verdad? Sí. ¿Y han tenido alguna oferta? No ha venido nadie. ¿En serio? Pero sé que están tratando de rehabilitar este de aquí. Creo que quieren hacer un almacén o... Eso es mentira. ¿Es mentira? Pero llevan años diciéndolo. Y tienen el edificio protegido. No sé qué pretenden hacer, solo soy el vigilante. Lo vigilas desde este lado. Vale. Muchas gracias. Antes era una zona de fácil acceso. Y yo vivía a 2 minutos de aquí. Pero ahora, ese señor con el que hemos hablado vigila el edificio desde ahí. Pero para él, llega a ser un engaño también. No se habla claro sobre qué harán con él, qué construirán. Y el mayor avance en 20 años ha sido abrir el aparcamiento trasero para los coches de la policía de Detroit. Un ejemplo que confirma el abandono del edificio es que construyeron una verja para que los intrusos no tuvieran acceso al aparcamiento. Es demasiado caro destruirlo, porque es hormigón armado. Y arreglarlo es más caro aún. Así que lo más barato es dejarlo así.
Para Hawking, el edificio en ruinas tiene una apariencia mágica. En 2007 construyó una pirámide con 6.200 bloques de madera en el interior del Fisher Body Plant. Construida desde hace un siglo, la fábrica lleva cerrada unos 20 años. Pero su presencia impone cierta grandeza de ruina antigua. Para Hawking no existe diferencia entre una obra de arte creada hace 4.000 años, como son las pirámides de Egipto y Mesopotamia, y una creada hace 5 años, como es su construcción. Como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, meras personas hacían el trabajo duro, hasta que no eran necesarias. La gente venía a Detroit y se volvía a ir. Las casas y edificios donde vivían, cientos, miles de ellos, ahora están vacíos, aguardando el futuro. Un futuro que nadie sabe cuándo llegará o si lo hará. Steve Hughes recaba en la historia de la vida de la gente de Detroit. Era una casa abandonada al otro lado del callejón, detrás de la casa de empeños. Alguien había muerto allí. Un anciano solitario que no tenía a nadie. Llegó la ambulancia y la policía. Seguramente habría muerto sin que nadie lo supiera. Fueron necesarias 4 personas para bajarle por las escaleras. Mi jefe y yo lo estábamos viendo y nadie hizo nada, ni siquiera cerrar la puerta. Lentamente la casa quedó en total abandono. El tejado vencido por las lluvias y el sol lleno de agujeros. Me gustaba esta casa, y a mi jefe también. Un día, comentándolo, dijo, esa casa sería un buen lugar para clientes irritados o esposas despechadas que odian a sus maridos. ¿Como la suya?, le pregunté. Él miró hacia abajo. Sí, dijo, se ha ido de casa. Las fortunas en declive de Detroit están reflejadas en las historias de sus habitantes. Los jóvenes menores de 30 años tienen que sacar lo mejor de lo que han heredado, jóvenes como Jessica, Jeremy y Laura. Es una pena y a la vez genial. En mi opinión, esta llegó a ser durante un tiempo una de las peores zonas de Detroit. Aquí vivían familias con hijos. Recuerdo venir por aquí y los niños, al verte pasar, salían de los edificios y acudían en grupos de 10 o 15 y te rodeaban. Y te quitaban la bicicleta, El dinero. la cartera, todo lo que tuvieses. Da la vuelta. Más tarde pusieron esa valla y a los 2 días los pandilleros se la llevaron. ¿Qué? Es ridículo. Todo eso es dinero. Mira, allí hay unos cuantos. Oh, sí. Cogedla, chicos. Lleváosla. Los jóvenes siempre se las han arreglado para ir a su aire. Entre los jóvenes de Detroit es famoso el turismo de ruinas, una actividad a medio camino entre el allanamiento y la aventura. Se autodenominan exploradores urbanos y entran en edificios abandonados como este antiguo matadero. A mediados de los 90 aquí se sacrificaban 1.800 cerdos por hora. El matadero se cerró en 1998 y el edificio se puso en venta por $800.000. Aquí tratamos de encontrar a qué pertenecemos. Esto forma parte de la historia, aunque solo tengamos 20 años. Para nosotros es como el patio de recreo. Sí, eso es.
De pequeño me gustaban los columpios. Las paredes. Y ahora me gusta escalar las paredes e ir por los tejados. Y llegar hasta arriba de los edificios. Sí, llegar hasta arriba. Recorrerlos desde la azotea hasta el sótano y bajar lo que hay por dentro. Logré entrar en el Old Tiger Stadium antes de que lo derribaran. Vimos el interior, los vestuarios con las taquillas de los jugadores, las duchas donde aún había pastillas de jabón. Nos sentamos en mitad del estadio, mirando al cielo en la noche cerrada, pensando en todas las estrellas que habían pisado ese césped. Toda la historia de esas estrellas. Fue muy emocionante. Y ya no está, es todo campo. Sí. Es como una representación de la cultura de Detroit y cómo ha cambiado todo por la falta de trabajo. Pero aún nos queda el arte y la gente aún tiene ganas de expresarse. Detroit, ¿un parque de aventuras gigante? Fábricas abandonadas que son pura expresión del arte. Teatros convertidos en aparcamientos. Edificios sin ningún futuro a punto de derruirse. Ninguna ley obliga a demolerlos, a reciclar sus materiales o a rescatar el terreno. Construido en 1913, la estación central de Michigan fue la primera ruina en mitad de Detroit, pero fue más una víctima del auge que del declive de la ciudad. El número de pasajeros cayó en picado a finales de los 50, cuando los coches dominaron el transporte. La mayoría de las estaciones cerraron en 1967 y así estuvieron los 20 años siguientes. Durante el apogeo partían a diario 200 trenes en los que viajaban unas 4.000 personas. Hoy, una enorme ruina se levanta como emblema de la ambivalencia del progreso. Lo que benefició a la industria del automóvil acabó con la estación central, dejando en el olvido su enorme vestíbulo, restaurantes, tiendas y oficinas. Esta es una ciudad moderna y fue un gran avance que todo el mundo dispusiera de un coche. Pero el tener una estación de tren da cierto sentido de civismo y es otra opción además del coche. Recuerdo que cuando era niño, mi madre me traía a mirar los escaparates, sobre todo en Navidad. ¿Y para qué? Porque los escaparates estaban llenos de juguetes y era divertido ver todo eso. ¿Habéis estado dentro? Ella sí. Yo sí, es preciosa, es muy bonita, muy bonita. Inspira tranquilidad. Scott Hawking lleva semanas trabajando en la 8ª planta de la estación central de Michigan, con permiso oficial por primera vez en su carrera. Para sus esculturas e instalaciones utiliza los materiales que se encuentra. El interior de la estación ha sido destrozado por vagabundos, intentos de restauración y deterioro. Hawking reúne trozos de mármol del suelo y los usa para hacer un huevo gigante. Detroit es como una cultura de puro esfuerzo, de duro trabajo industrial. La gente iba a trabajar y después se reunía en el bar. Y todo el mundo llegaba sucio, con las manos llenas de grasa, que tenían que frotarse con un jabón fuerte. Mi padre era mecánico, trabajaba con coches. Estaba sumergido en la era del automóvil en Detroit. Y ese tipo de personas han influido en la sociedad de hoy, en mí también, por la manera que tengo de hacer arte. Estoy dentro de ese edificio, apilando losas como hacía con la madera cuando era pequeño.
Hoy, el 80% de la población de Detroit son afroamericanos. La raza negra vino del sur en la primera mitad del siglo XX, atraída por un trabajo prometedor y la poca discriminación. Sus hijos lucharon frente a los despidos masivos y el paro. Y ahora sus nietos y bisnietos, jóvenes afroamericanos como Torrey Davon, tratan de construir una vida a pesar de las dificultades que presenta el legado recibido. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ven, dame un beso. ¿Cómo estás? Soy Torrey. Él es Torrey. Hola, Torrey. Encantada de conocerte. Le estaba contando a Torrey que trabajabas en la General Motors. Así es, durante 41 años. ¿41 años? ¿Y cómo era? Era duro, pero compensaba porque me encantaba. Entré en el departamento de producción y después con las placas de acero. Cuando me jubilé, me compensaron. Yo me crié en Luisiana y mi marido es de Detroit. Él nació y se crió aquí. Mi mujer vio esta casa en venta en 1962. Y dije, yo quiero esa casa. Y me dijo, ¿esa casa? Y le dije, esa casa. Y dijo, de acuerdo. Siempre consigue lo que se propone. Solo tiene que pedir o mirar y lo tiene. Y le compré la casa. Motown progresó y cuando se hizo más grande todos los jóvenes vinieron queriendo cantar todo el día. Pronto haremos 58 años de casados. Vaya, toda una vida. Y en 58 años nunca nos hemos separado. Nos hemos querido mucho y hemos hecho todo el uno por el otro. Y una vez al mes toda la familia nos reunimos para cenar. Por eso es una familia. Y creo que por eso Davon se ha criado bien. Porque ha podido conocer qué hacía su abuelo cuando no estaba su padre. Le he contado cómo criaste a 4 hijas. A mí, a mis hermanos y primos, porque los tíos no estaban. Le he hablado de cómo me has enseñado a criar a mi hijo, mientras mi padre entraba y salía de la cárcel. Tú has estado siempre. Por eso, le he dicho que tú eres mi padre. A menudo son los abuelos los que crían a sus nietos en vez de los padres. Supone algo de descontrol. Porque, ¿qué ha ocurrido entre su generación y la mía? Dinero rápido. Sí. Dinero rápido. Sí, eso. Todo el mundo quiere dinero rápido y fácil. Como decía, el caballo llegó al barrio. ¿Sabes qué es el caballo? El crack. Exacto, cocaína. Eso es lo que pasó. Cuando esos llegaron al vecindario, todo se derrumbó. Así comenzó la era del crack. Y además se empezó a pensar, ¿de qué sirve casarse? Conseguían de todo sin necesidad de casarse. Comenzaron los despidos y los jóvenes iban a la cárcel en vez de a la universidad. Todo aquello rompió el ciclo. En vez de seguir el camino que me enseñaron mis abuelos, mis tías y mi madre, que me criaron en la iglesia, yo quería ser como el resto del barrio. Quería lo que estaba de moda y empecé a fiarme de los que me decían cómo tenía que actuar. Era egoísta, y si me hacías algo te lo devolvería y te guardaría rencor siempre. Cuando llegó el momento y supe que tenía que hacer algo, disparé a una persona. Me pasé 4 años y medio en la cárcel por escuchar a quien no debía y no hacer caso a mi familia. A Davon aún le queda mucho camino. El crack y la cocaína invadieron las calles de Detroit en los 80. Algo catastrófico para la comunidad y que acabó con toda una generación de padres afroamericanos. Algunos se hicieron ricos,
pero la mayoría están muertos, en la cárcel o en la calle tratando de sobrevivir. Fue una auténtica epidemia de la que quedan restos devastadores. Steve Hughes también cuenta alguna historia acerca del crack en Detroit. Vivíamos en un barrio corriente, pero el precio de la chatarra lo cambió todo. Fue como si los adictos despertaran una mañana y dijeran: mira, ese edificio está recubierto de metal. Y de repente, la zona se llenó de gente empujando carros llenos de placas de acero y tuberías de cobre. Un tipo robó toda la instalación de mi barrio. Seguro que sacó un buen precio. Steve, cuéntanos de dónde viene esa historia. La historia sale de mí, sentado en un bar. No le hago preguntas concretas a nadie. Escucho conversaciones en las que reflexiono sin saber muy bien por qué me quedo pensando en ciertas cosas, pero me revelan sensaciones y de forma extraña las relaciono con un momento personal y comienzo a crear la historia. Mamá Cheque emigró a Detroit desde Polonia. Su bar es uno de los lugares favoritos de Steve. Allí encuentra multitud de historias. Pagaban grandes cantidades de dinero a traficantes que entraban aquí o vivían en el edificio. Te pondré un ejemplo. Escucha. Sí. $100.000. Eso es mucho dinero. Para un solo hombre. Escucha, era por el crack. ¿Vendía crack? Sí, por el crack. Vendía droga. Seguro. Porque tenía dinero 3 días. Al cuarto no tenía nada. Y decía: cómprame una hamburguesa. E intimidaba a la gente del bar hasta que mi hijo le echaba. Yo salía y le decía: aquí nunca más. Si no hay monedas, ni te atrevas. Y si te veo vender, llamo a la policía. Si no hay moneda, ni te atrevas. Llamo a la policía. No tengo problema. Le dije: te mato si te veo vender cuando es más importante el hambre. ¿Le dijiste te mato? Me hubiera gustado. El humor es una de las bazas frente a la difícil situación de Detroit. El arte también da paso a otras perspectivas. Scott Hawking intenta que la gente aprecie la belleza que hay en medio de la debacle. El edificio de Packard es uno de sus lugares preferidos y donde se encuentra una de sus obras más espectaculares, el Jardín de los Dioses. Me encantan estas vistas de la ciudad. Es como estar en un acantilado, como estar en un precipicio, y abajo está Detroit. Aquí estaría Zeus. Y el Jardín de los Dioses es como mi versión moderna del Panteón de los Dioses en Grecia. Cada televisión representa a los dioses más conocidos. En el Panteón eran 12. Hefesto, Afrodita, Eros, Hera. Pensé que Zeus estaría mejor en su propio espacio, una única columna que se levante en mitad de una sala circular. Me gusta la imagen que proyectan las columnas, como si fueran pedestales, y que algo se eleve encima de ese pedestal, como una estatua. Seguramente, en la antigüedad sería un dios, así que de todos los materiales que encontré,
Elegí la televisión como el nuevo Dios. Quizás sea algo excesivo y debí madurar la idea, pero en el fondo me gusta. Trabajo solo por muchas razones, pero una de ellas es porque creo que lo que hago es algo descabellado. A veces no quiero que la gente sepa lo loco que estoy. Lo que hice fue apoyar una escalera de una de esas columnas y empujar a pulso el televisor para colocarlo encima. Hoy hay un poco de viento, pero eso lo hice en diciembre, cuando el viento era mucho peor. Así que era aún más estúpido. Até la escalera a la columna y aún así se tambaleaba. Pero lo logré. Mirad la luz que entra. Hay magia en este lugar, como si fuera una iglesia, una catedral. La luz entra como si lo hiciese a través de vidrieras, la sombra de las columnas. Creo que uno de los atractivos para mí es el poder hacer algo acorde con el edificio. No hacer algo que lo supere o que contraste en exceso. Para mí es un reto y me gusta. Todo lo que Hawking ha ideado en estos edificios abandonados ha sido vulnerado por chatarreros, vándalos o el clima. Y el Jardín de los Dioses no es una excepción. Quedan fotografías y restos que nos permiten descubrir la belleza donde solo veríamos decadencia. Es interesante observar a los visitantes. Me divierte. ¿Cómo se llama? Scott Hawking. Lo sé todo de usted. Genial. Esta es su ciudad. Encantado y bienvenido. Es muy interesante. Gracias. Encantado de conocerte. Igualmente. Nos veremos. Hoy, el edificio Packard es el escenario para multitud de videoclips. En 1943, la fábrica fue el lugar para huelgas masivas de hasta 25.000 trabajadores blancos que protestaban contra el hecho de trabajar junto a empleados de raza negra. La tensión acabó en los desórdenes raciales ocurridos ese mismo año, que se saldaron con 34 muertos, 25 de ellos negros. Varias generaciones, muchas de ellas de raza negra, aún luchan por un hueco en la sociedad. Industrias Goodwill desarrolla sin ánimo de lucro un programa especial que enseña las claves para una calidad de vida a jóvenes negros que han estado en la cárcel o para aquellos que necesitan cambiar su rumbo. Y la mayoría lo consiguen. Hay un 98% de éxito. Muy bien, señores. Hoy hablaremos del carácter. Vamos a saber qué es el carácter y qué significa para nosotros. Actitud. ¿Y qué más? Racismo. Confianza. Sinceridad. Integridad. ¿Integridad? Respeto. ¿Quién dijo respeto? ¿Y la falta de respeto pensáis que no es solo hacia otras personas, sino también hacia vosotros? Sí. No podréis respetar si no os respetáis a vosotros mismos. Ya hemos visto algunas cosas positivas. Hablemos del mal carácter, de la parte negativa del carácter. ¿Alguien lo quiere compartir? Fui un mentiroso. Decía que iba a la escuela,
pero me escapaba todos los días, incluso la semana. Mi madre estaba muy enferma. Me llamaron diciendo que le quedaba una semana de vida y yo estaba con ella. ¿Con tu novia? Sí, pero no fui para estar al lado de mi madre. Quise hacerlo después, pero ya era tarde. Era más importante mi novia que mi madre. Y yo te pregunto, ¿tu madre murió? Sí. ¿Has logrado perdonarte? No. ¿Y qué vas a hacer para perdonarte? Porque sabes que es la misión. Creo que nunca conseguiré perdonarme por eso. La gente me pregunta por qué siempre estoy triste, que lo notan en mi voz, pero es que ese es mi tono. Todos piensan que estoy siendo agresivo por mi forma de hablar. Si me preguntan y respondo algo que no les gusta, creen que busco pelearme con la gente. Tú sabes qué está bien o mal. Por lo menos yo sí lo sé. No puedes ir señalando cuando tú sabes lo que está bien o mal, y eso lo has hecho ahí fuera. A veces hay que hacer cosas para sobrevivir. Es por pura supervivencia. ¿Tú no lo haces? ¿Y tú lo haces por eso? Sí, cada día, cada día, cada día. Tengo 31 años. Tengo 2 hijos, un niño de 12 y una niña de 7. Me crié con mis abuelos porque mi madre era drogadicta y nunca conocí a mis padres. Crecer aquí, en esta ciudad, es muy... Ves demasiadas cosas, drogas, prostitución, ves de todo. Casas abandonadas, niños que mueren heridos por disparos cada fin de semana. El sobrino de una hija de mi madre murió el viernes pasado, con solo 17 años. En mayo cumpliría 18. Le dispararon 3 veces en la espalda y una en la cabeza. Es una locura, una locura. Hay heridos por disparo todos los días. Tienes que ir mirando siempre quién está detrás, porque puede ser alguien que no le guste lo que estás haciendo y te siga para dispararte. Llevo muchos años aquí y he visto mucho dolor. Mucha gente atemorizada, con miedo, confundida. Es una pena tener que vivir en una comunidad así. La desestructuración familiar y el desempleo han provocado el surgimiento de bandas en la comunidad negra. Cada una marca su territorio con pintadas, y cualquier falta de respeto entre ellas se considera una violación de leyes que no están escritas, pero para la que sí hay castigo. Las pandillas defienden sus territorios a base de tiroteos y violencia. Estas pandillas crean tal problema en los barrios que incluso los vecinos deben tomar medidas de seguridad. Fui a la cárcel por un tiroteo. Me metí en una pelea, me cortaron la cara y les pegué una paliza. Si todos los días te despiertas y ves casas abandonadas y ruinas, es muy difícil tener una actitud positiva. Todo lleno de hierbajos, casas desiertas, cristales y botellas rotas por todas partes, basura. Lo que te transmite es negatividad. No estás motivado para salir a buscar un trabajo a las fábricas ni nada de eso. Yo lo intento. Intento tener una vida mejor para mí y para mis hijos y hacerlo diferente a como lo hizo mi padre. Hacerlo mejor.
La comunidad negra de Detroit también ha conseguido sus éxitos. El alcalde es afroamericano y el 12% de las familias son pudientes. Muchos están muy orgullosos de su herencia africana y el evento anual Black Woman Rock atrae a mucha gente. Olayami Doubles realiza su propio tributo a la cultura africana de Detroit. Transforma los materiales de negocios desaparecidos en enormes obras de arte. Su muro de los idiomas presenta diferentes lenguajes africanos en honor a la herencia lingüística, o como él diría, a la lengua madre, de la que muchos americanos de raza negra se han visto privados. Mis padres llegaron en los 60. Llegamos de Detroit cuando tenía 10 años. No sabía que convivían blancos y negros. Pensé que solo había blancos, porque solo se hablaba de ellos. Fue a finales de los 60 cuando los estudiantes afroamericanos comenzaron a preguntar por su historia, por su cultura, su identidad. Ahí fue cuando empecé a descubrir por qué no era considerado europeo. El tema principal del trabajo de Doubles es el impacto devastador del desequilibrio social, en donde unos imponen sus valores y principios sobre otros, y los obligan a encajar en un molde que no es. En la escuela nos enseñaban a convivir, pero era imposible aprender con lo que luego se veía fuera. Si eso lo unes al intento de comportarnos como europeos, eso no era posible, no podíamos hacerlo. Queríamos acercarnos más a la línea de valores e ideales africanos para así ir más acorde y aportar a esta comunidad y no dejarnos llevar por las drogas, la violencia y tener que depender de alguna manera de un sistema claramente quebrado. En Detroit aún hay sentimiento. Sí, de vez en cuando la gente lo recuerda. Y nosotros también podemos, tío. Nosotros podemos. Ahora solo estamos tú y yo. Solo tú y yo. La semana que viene podemos ser cientos. Sí, muchos. Y en un año podemos ser miles, miles y miles. Podemos cambiar Detroit. Un grupo de jóvenes de Detroit y de todo el país ya están marcando esas diferencias en una de las comunidades negras de la ciudad. Compraron este terreno por una módica suma y han construido este invernadero con mucho esfuerzo y ayudas privadas. Piensan abastecerlo con energía solar y eólica y tienen como objetivo acabar con la tasa de desempleo y crear nuevas oportunidades para esta vecindad. Recorrí más de 3.000 kilómetros para llegar aquí mientras todo el mundo me decía lo loco que estaba. Pero creo que he encontrado gente con mucho potencial y que busca la belleza. Es como el salvaje oeste. La gente que llega aquí tiene que ser fuerte desde el primer momento, pero hay progreso, se sale adelante. Sin duda alguna, es una fuente de oportunidades. Nosotros lo vemos como el mejor lugar para crear empresas
y luchar por un cambio, ahora que el precio de la propiedad es tan bajo. Y además carecen de producto propio, de tiendas con comida de aquí. Entonces, ¿por qué no comenzar a producir y a crear puestos de trabajo para la gente de aquí? Hacer esto me sienta bien. Y también sé que soy capaz de cuidar de mí mismo. Cuando observó su barrio hace 23 años, John George decidió que debía cambiarlo y fundó Blightbusters. Muy bien, damas y caballeros, es hora de trabajar. Póngase los guantes, por favor. Más de 10.000 voluntarios prestan su tiempo a esta organización al menos un día al año. Vamos a empezar a arrancar la madera de este lado y a amontonarla allí. También sacaremos algunos muebles, los desmontaremos y los pondremos en el camión. George decidió involucrarse en este proyecto por su experiencia personal. Todo comenzó hace 25 años cuando me mudé al barrio. Había una casa abandonada detrás de la mía donde se iban a fumar crack. No quería mudarme, pero tampoco quería que mis hijos crecieran en ese ambiente. Llamé a la policía y al alcalde de la ciudad, pero estaban con otros asuntos. Un viernes por la noche las cosas se descontrolaron. Hubo disparos, peleas, tiraban botellas. Muy violento. A la mañana siguiente desmantelé la casa, corté la hierba y los setos y cuando los drogadictos volvieron esa noche no pudieron entrar. Y así comenzó la organización. Desde entonces, George se ha dedicado por completo a Blightbusters. Aún así, queda mucho por hacer. Hay muchas razones por las que la gente abandona las casas. Las condiciones, su situación personal, impuestos, paro, enfermedad. Cada una ha tenido su problema. Esto no está bien y el gobierno no hace nada. Pero la realidad es que ahora que no hay dinero y todo ha estallado y los bancos no responden, nosotros tenemos que vivir por nuestros propios medios. Y es verdaderamente injusto, una auténtica vergüenza. Pero tenemos que seguir contra la adversidad por nuestra comunidad, nuestra ciudad y nuestro barrio. Al principio, Blightbusters se centró en las casas abandonadas, pero más tarde también se ha dedicado a construir edificios en terrenos vacíos, convirtiéndose en pionero de este movimiento urbano. Este es uno de los primeros jardines construidos en Detroit. Hoy en día hay planeados cerca de 50 jardines que se harán de forma voluntaria y donde los habitantes plantarán sus alimentos. Detroit es una de las ciudades que más espacio ofrece para una visión alternativa, y eso forma parte de su atractivo. A los jóvenes sobre todo les encanta su ciudad, y es un imán para artistas, escritores e idealistas apasionados de la innovación. Vienen de todas partes para hacerse un hueco y forjar un nuevo modelo de sueño americano. Uno en el que el máximo beneficio no sea la meta.
Detroit fue fundado por Antoine Cadillac hace 3 siglos. Su reencarnación como Motor City duró 100 años, pero su gente ha vivido en el cauce del río durante 1 milenio. Teniendo esto en cuenta, sus ruinas son jóvenes, monumentos de una era acabada. En los desórdenes raciales ocurridos ese mismo año, que se saldaron con 34 muertos, 25 de ellos negros. Varias generaciones, muchas de ellas de raza negra, aún luchan por un hueco en la sociedad. Industrias Goodwill desarrolla sin ánimo de lucro un programa especial que enseña las claves para una calidad de vida a jóvenes negros que han estado en la cárcel o para aquellos que necesitan cambiar su rumbo. Y la mayoría lo consiguen. Hay un 98% de éxito. Muy bien, señores. Hoy hablaremos del carácter. Vamos a saber qué es el carácter y qué significa para nosotros. Actitud. ¿Y qué más? Racismo. Confianza. Sinceridad. Integridad. ¿Integridad? Respeto. ¿Quién dijo respeto? ¿Y la falta de respeto pensáis que no es solo hacia otras personas, sino también hacia vosotros? Sí. No podréis respetar si no os respetáis a vosotros mismos. Ya hemos visto algunas cosas positivas. Hablemos del mal carácter, de la parte negativa del carácter. ¿Alguien lo quiere compartir? Fui un mentiroso. Decía que iba a la escuela, pero me escapaba todos los días, incluso la semana. Mi madre estaba muy enferma. Me llamaron diciendo que le quedaba 1 semana de vida y yo estaba con ella. ¿Con tu novia? Sí, pero no fui para estar al lado de mi madre. Quise hacerlo después, pero ya era tarde. Era más importante mi novia que mi madre. Y yo te pregunto, ¿tu madre murió? Sí. ¿Has logrado perdonarte? No. ¿Y qué vas a hacer para perdonarte? Porque sabes que es la misión. Creo que nunca conseguiré perdonarme por eso. La gente me pregunta por qué siempre estoy triste, que lo notan en mi voz, pero es que ese es mi tono. Todos piensan que estoy siendo agresivo por mi forma de hablar. Si me preguntan y respondo algo que no les gusta, creen que busco pelearme con la gente. Tú sabes qué está bien o mal. Por lo menos yo sí lo sé. No puedes ir señalando cuando tú sabes lo que está bien o mal, y eso lo has hecho ahí fuera. A veces hay que hacer cosas para sobrevivir. Es por pura supervivencia. ¿Tú no lo haces? ¿Y tú lo haces por eso? Sí, cada día, cada día, cada día. Tengo 31 años. Tengo 2 hijos, un niño de 12 y una niña de 7. Me crié con mis abuelos porque mi madre era drogadicta y nunca conocí a mis padres. Crecer aquí, en esta ciudad, es muy... Ves demasiadas cosas, drogas, prostitución, ves de todo. Casas abandonadas, niños que mueren heridos por disparos cada fin de semana. El sobrino de una hija de mi madre murió el viernes pasado, con solo 17 años. En mayo cumpliría 18. Le dispararon 3 veces en la espalda y una en la cabeza. Es una locura. Una locura.
Hay heridos por disparo todos los días. Tienes que ir mirando siempre quién está detrás, porque puede ser alguien que no le guste lo que estás haciendo y te siga para dispararte. Llevo muchos años aquí y he visto mucho dolor. Mucha gente atemorizada, con miedo, confundida. Es una pena tener que vivir en una comunidad así. La desestructuración familiar y el desempleo han provocado el surgimiento de bandas en la comunidad negra. Cada una marca su territorio con pintadas, y cualquier falta de respeto entre ellas se considera una violación de leyes que no están escritas, pero para la que sí hay castigo. Las pandillas defienden sus territorios a base de tiroteos y violencia. Estas pandillas crean tal problema en los barrios que incluso los vecinos deben tomar medidas de seguridad. Fui a la cárcel por un tiroteo. Me metí en una pelea, me cortaron la cara y les pegué una paliza. Si todos los días te despiertas y ves casas abandonadas y ruinas, es muy difícil tener una actitud positiva. Todo lleno de hierbajos, casas desiertas, cristales y botellas rotas por todas partes, basura. Lo que te transmite es negatividad. No estás motivado para salir a buscar un trabajo a las fábricas ni nada de eso. Yo lo intento. Intento tener una vida mejor para mí y para mis hijos y hacerlo diferente a como lo hizo mi padre. Hacerlo mejor. La comunidad negra de Detroit también ha conseguido sus éxitos. El alcalde es afroamericano y el 12% de las familias son pudientes. Muchos están muy orgullosos de su herencia africana y el evento anual Black Woman Rock atrae a mucha gente. Olayami Doubles realiza su propio tributo a la cultura africana de Detroit. Transforma los materiales de negocios desaparecidos en enormes obras de arte. Su muro de los idiomas presenta diferentes lenguajes africanos en honor a la herencia lingüística, o como él diría, a la lengua madre, de la que muchos americanos de raza negra se han visto privados. Mis padres llegaron en los 60. Llegamos de Detroit cuando tenía 10 años. No sabía que convivían blancos y negros. Pensé que solo había blancos. Finales de los 50, cuando los coches dominaron el transporte. La mayoría de las estaciones cerraron en 1967 y así estuvieron los 20 años siguientes. Durante el apogeo partían a diario 200 trenes en los que viajaban unas 4.000 personas. Hoy, una enorme ruina se levanta como emblema de la ambivalencia del progreso. Lo que benefició a la industria del automóvil acabó con la estación central, dejando en el olvido su enorme vestíbulo, restaurantes, tiendas y oficinas.
Esta es una ciudad moderna y fue un gran avance que todo el mundo dispusiera de un coche. Pero el tener una estación de tren da cierto sentido de civismo y es otra opción además del coche. Recuerdo que cuando era niño mi madre me traía a mirar los escaparates, sobre todo en Navidad. ¿Y para qué? Porque los escaparates estaban llenos de juguetes y era divertido ver todo eso. ¿Habéis estado dentro? Ella sí. Yo sí, es preciosa, es muy bonita, muy bonita. Inspira tranquilidad. Scott Hawking lleva semanas trabajando en la 8ª planta de la Estación Central de Michigan, con permiso oficial por primera vez en su carrera. Para sus esculturas e instalaciones utiliza los materiales que se encuentra. El interior de la estación ha sido destrozado por vagabundos, intentos de restauración y deterioro. Hawking reúne trozos de mármol del suelo y los usa para hacer un huevo gigante. Detroit es como una cultura de puro esfuerzo, de duro trabajo industrial. La gente iba a trabajar y después se reunía en el bar. Y todo el mundo llegaba sucio, con las manos llenas de grasa, que tenían que frotarse con un jabón fuerte. Mi padre era mecánico, trabajaba con coches. Estaba sumergido en la era del automóvil en Detroit. Y ese tipo de personas han influido en la sociedad de hoy, en mí también, por la manera que tengo de hacer arte. Estoy dentro de ese edificio, apilando losas como hacía con la madera cuando era pequeño. Hoy, el 80% de la población de Detroit son afroamericanos. La raza negra vino del sur en la primera mitad del siglo XX, atraída por un trabajo prometedor y la poca discriminación. Sus hijos lucharon frente a los despidos masivos y el paro. Y ahora sus nietos y bisnietos, jóvenes afroamericanos como Torrey Davon, tratan de construir una vida a pesar de las dificultades que presenta el legado recibido. Hola mamá, hola papá. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ven, dame un beso. ¿Cómo estás? Soy Torrey. Él es Torrey. Hola, Torrey. Encantada de conocerte. Le estaba contando a Torrey que trabajabas en la General Motors. Así es, durante 41 años. ¿41 años? ¿Y cómo era? Era duro, pero compensaba porque me encantaba. Entré en el departamento de producción y después con las placas de acero. Cuando me jubilé, me compensaron. Yo me crié en Luisiana y mi marido es de Detroit. Él nació y se crió aquí. Mi mujer vio esta casa en venta en 1962. Y dije, yo quiero esa casa. Y me dijo, ¿esa casa? Y le dije, esa casa. Y dijo, de acuerdo. Siempre consigue lo que se propone. Solo tiene que pedir o mirar y lo tiene. Y le compré la casa. Motown progresó y cuando se hizo más grande todos los jóvenes vinieron queriendo cantar todo el día. Pronto haremos 58 años de casados.
Vaya, toda una vida. Y en 58 años nunca nos hemos separado. Nos hemos querido mucho y hemos hecho todo el uno por el otro. Y una vez al mes toda la familia nos reunimos para cenar. Por eso es una familia. Y creo que por eso Davon se ha criado bien. Porque ha podido conocer qué hacía su abuelo cuando no estaba su padre. Le he contado cómo criaste a 4 hijas. A mí, a mis hermanos y primos, porque los tíos no estaban. Le he hablado de cómo me has enseñado a criar a mi hijo, mientras mi padre entraba y salía de la cárcel. Tú has estado siempre. Por eso, le he dicho que tú eres mi padre. A menudo son los abuelos los que crían a sus nietos en vez de los padres. Supone algo de descontrol. Porque, ¿qué ha ocurrido entre su generación y la mía? Dinero rápido. Sí. Dinero rápido. Sí, eso. Todo el mundo quiere dinero rápido y fácil. Como decía, el caballo llegó al barrio. ¿Sabes qué es el caballo? El crack. Exacto, cocaína. Eso es lo que pasó. Cuando esos llegaron al vecindario, todo se derrumbó. Así comenzó la era del crack. Y además se empezó a pensar, ¿de qué sirve casarse? Conseguían de todo sin necesidad de casarse. Comenzaron los despidos y los jóvenes iban a la cárcel en vez de a la universidad. Todo aquello rompió el ciclo. En vez de seguir el camino que me enseñaron mis abuelos, mis tías y mi madre, que me criaron en la iglesia, yo quería ser como el resto del barrio. Quería lo que estaba de moda y empecé a fiarme de los que me decían cómo tenía que actuar. Era egoísta, y si me hacías algo te lo devolvería y te guardaría rencor siempre. Cuando llegó el momento y supe que tenía que hacer algo, disparé a una persona. Me pasé 4 años y medio en la cárcel por escuchar a quien no debía y no hacer caso a mi familia. A Davon aún le queda mucho camino. El crack y la cocaína invadieron las calles de Detroit en los 80. Algo catastrófico para la comunidad y que acabó con toda una generación de padres afroamericanos. Algunos se hicieron ricos, pero la mayoría están muertos en la cárcel o en la calle tratando de sobrevivir. Fue una auténtica epidemia de la que quedan restos devastadores. Steve Hughes también cuenta alguna historia acerca del crack en Detroit. Vivíamos en un barrio corriente, pero el precio de la chatarra lo cambió todo. Fue como si los adictos despertaran una mañana y dijeran: mira, ese edificio está recubierto de metal. Y de repente, la zona se llenó de gente empujando carros llenos de placas de acero y tuberías de cobre. Un tipo robó toda la instalación de mi barrio. Seguro que sacó un buen precio. Steve, cuéntanos de dónde viene esa historia. La historia sale de mí, sentado en un bar. No le hago preguntas concretas a nadie. Escucho conversaciones en las que reflexiono sin saber muy bien por qué me quedo pensando en ciertas cosas, pero me revelan sensaciones y de forma extraña las relaciono con un momento personal y comienzo a crear la historia. Mamá Cheque emigró a Detroit desde Polonia. Su bar es uno de los lugares favoritos de Steve. Allí encuentra multitud de historias. Pagaban grandes cantidades de dinero a traficantes que entraban aquí o vivían en el edificio.
Te pondré un ejemplo. Escucha. Sí. $100.000. Eso es mucho dinero. Para un solo hombre. Escucha, era por el crack. ¿Vendía crack? Sí, por el crack. Vendía droga. Seguro. Porque tenía dinero 3 días. Al cuarto no tenía nada. Y decía, cómprame una hamburguesa. E intimidaba a la gente del bar hasta que mi hijo le echaba. Yo salía y le decía, aquí nunca más. Si no hay monedas ni te atrevas. Y si te veo vender, llamo a la policía. Si no hay moneda, ni te atrevas. Llamo a la policía. No tengo problema. Le dije, te mato si te veo vender cuando es más importante el hambre. ¿Le dijiste te mato? Me hubiera gustado. El humor es una de las bazas frente a la difícil situación de Detroit. El arte también da paso a otras perspectivas. Scott Hawking intenta que la gente aprecie la belleza que hay en medio de la debacle. El edificio de Packard es uno de sus lugares preferidos y donde se encuentra una de sus obras más espectaculares, el Jardín de los Dioses. Me encantan estas vistas de la ciudad. Es como estar en un acantilado, como estar en un precipicio, y abajo está Detroit. Aquí estaría Zeus. Y el Jardín de los Dioses es como mi versión moderna del Panteón de los Dioses en Grecia. Cada televisión representa a los dioses más conocidos. En el Panteón eran 12. Hefesto, Afrodita, Eros, Hera. Pensé que Zeus estaría mejor en su propio espacio, una única columna que se levante en mitad de una sala circular. Me gusta la imagen que proyectan las columnas, como si fueran pedestales, y que algo se eleve encima de ese pedestal, como una estatua. Seguramente, en la antigüedad sería un dios, así que de todos los materiales que encontré, elegí la televisión como el nuevo dios. Quizás sea algo excesivo y debí madurar la idea, pero en el fondo me gusta. Trabajo solo por muchas razones, pero una de ellas es porque creo que lo que hago es algo descabellado. A veces no quiero que la gente sepa lo loco que estoy. Lo que hice fue apoyar una escalera de una de esas columnas y empujar a pulso el televisor para colocarlo encima. Hoy hay un poco de viento, pero eso lo hice en diciembre, cuando el viento era mucho peor. Así que era aún más estúpido. Até la escalera a la columna y aún así se tambaleaba. Pero lo logré. Mirad la luz que entra. Hay magia en este lugar, como si fuera una iglesia, una catedral. La luz entra como si lo hiciese a través de vidrieras, la sombra de las columnas. Creo que uno de los atractivos para mí es el poder hacer algo acorde con el edificio.
No hacer algo que lo supere o que contraste en exceso. Para mí es un reto y me gusta. Todo lo que Hawking ha ideado en estos edificios abandonados ha sido vulnerado por chatarreros, vándalos o el clima. Y el Jardín de los Dioses no es una excepción. Quedan fotografías y restos que nos permiten descubrir la belleza donde solo veríamos decadencia. Es interesante observar a los visitantes. Me divierte. ¿Cómo se llama? Scott Hawking. Lo sé todo de usted. Genial. Esta es su ciudad. Encantado y bienvenido. Es muy interesante. Gracias. Encantado de conocerte. Igualmente. Nos veremos. Hoy, el edificio Packard es el escenario para multitud de videoclips. En 1943, la fábrica fue el lugar para huelgas masivas de hasta 25.000 trabajadores blancos que protestaban contra el hecho de trabajar junto a empleados de raza negra. La tensión acabó. Detroit, la ciudad de las bocinas, la música y el sueño americano. Empezó siendo un asentamiento francés. Más tarde perteneció a Estados Unidos y comenzó a ser conocida por la fabricación de hornos y de puros. Hace 100 años fue apodada Motor City y en 1920 contaba con hasta 130 empresas de automóvil. In America, millions of people drive automobiles, big ones and little ones, shiny brand new models, shabby old ones. They crowd the streets with traffic. Most of the cars are built right here in Detroit or in one of the cities nearby. The big automobile factories are spread all over this sprawling city. The auto industry built Detroit, made it what it is today. Aquellos días de gloria quedan muy lejos. Desde finales de los 50 las fábricas han cerrado una tras otra. Ciudades fantasma. Detroit, la ciudad del motor. En 1906, Packard era la empresa de coches más moderna del mundo. Diseñada por el arquitecto alemán Albert Kahn, su estructura es de hormigón armado. La innovadora construcción de Kahn marcó una nueva era para la arquitectura industrial, al utilizar grandes espacios diáfanos con enormes sujeciones y mucha luz natural. En 1958 se fabricaron aquí los últimos coches. Mi nombre es Joseph Atraña y trabajé aquí durante 15 años. He trabajado en todos los edificios desde 1943 hasta 1958. It takes all kinds of workers to put an automobile together these days. They're assemblymen, motor builders, foundrymen, die makers, skilled, semi-skilled, and just plain unskilled. The work week is 40 hours, 5 days a week, 8 hours a day. Al otro lado de la calle estaban las demás fábricas. Hotmobile, también estaban Chrysler, allí la fundación, aunque había varias. Empecé a trabajar en aquel edificio. Me contrataron en la tercera planta, el departamento de proyectos. We've got new car models coming out every year.
And that means new machines and tools to make them. Este se construyó hace años. 12 cilindros. El coche de los gángsters. ¿Qué coche tenía usted? Un Studebaker que fabricaba Packard. Las empresas se fusionaron y mi hermano y yo nos compramos un Studebaker. ¿Y por qué no se compró un Packard? Eran muy caros. Después de aquello, el negocio se fue apagando y la empresa cerró. Fui el último en abandonar el edificio. Estaba totalmente vacío. Se lo llevaron todo. Joe le muestra a su hija Mary dónde trabajaba. Es la primera vez que vuelve en más de 50 años. El tiempo le ha pasado factura al edificio, aunque sigue en pie. Joe asumió la primera tanda de despidos bastante bien. Buscó trabajo en varias empresas y lo encontró. En los años 50 aún se encontraba trabajo en Detroit. Thomas Williams también se vio obligado a buscar trabajo si quería tener una vida digna. Pero todo se complicó en los 70 y 80. El dinero dejó de salir de las fábricas como había sucedido hasta entonces. Había gente fuera que ganaba $37 por hora. Y eso ya no se ganaba trabajando en la fábrica. Trabajé en la Ford en 1969 y después abrí aquel local de allí. ¿Cuándo fue? En 1980. Compré el bar y estuvo abierto un año. Después lo convertí en una tienda 24 horas de artículos de fiesta. Y así llevo 22 años. Por aquí ha pasado mucha gente y en aquel momento se ganaba dinero, pero las cosas han cambiado. Los coches dieron la fama a Detroit. Nombres como Packard, Studebaker, Chrysler, Ford, General Motors o Cadillac fueron como imanes que atraían gente en busca de trabajo y una vida mejor en Detroit. Llegaron miles, de América y de otros países, tanto blancos como negros. La población de Detroit aumentó de los años 20 a los 50. El florecer económico hizo que creciera una ciudad moderna y atractiva. En los años 50 era el hogar de unos 2 millones de personas. Tenía un teatro de la ópera, transporte público, parques y muchas opciones para el entretenimiento. Y una fe inquebrantable en el poder del capitalismo. A simple vista es como el resto de ciudades, pero la realidad es diferente. La competencia frente a los coches japoneses y europeos más baratos, la subida del crudo, la recesión y la crisis financiera de 2008 han obligado a cerrar cientos de fábricas en los últimos 50 años. Donde hubo 2 millones de habitantes, ahora son 700.000 y la mitad en paro. Da igual si Detroit fue el hogar de Ford, Chrysler y General Motors. Hoy proporciona servicios básicos como mantenimiento de parques o iluminación urbana gracias a donaciones privadas. Se acabó el sueño americano. Una tanda de despidos tras otra. Hoy, la mayoría de las fábricas están vacías. El artista Scott Hawking vive en Detroit y le fascinan los edificios abandonados como la planta del Fisher Body Plant 21. Diseñado también por Albert Kahn y donde se fabricaron tantos modelos de coches famosos, fue abandonado en 1990. La mayoría no se preocupa de estos edificios, pero algunos propietarios sí han contratado vigilancia por posibles intrusos. Allí está el vigilante. Vamos a preguntarle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿es usted el vigilante del edificio? Sí. Está en venta, ¿verdad? Sí.
¿Y han tenido alguna oferta? No ha venido nadie. ¿En serio? Pero sé que están tratando de rehabilitar este de aquí. Creo que quieren hacer un almacén o... Eso es mentira. ¿Es mentira? Pero llevan años diciéndolo. Y tienen el edificio protegido. No sé qué pretenden hacer, solo soy el vigilante. Lo vigilas desde este lado. Vale. Muchas gracias. Antes era una zona de fácil acceso. Y yo vivía a 2 minutos de aquí. Pero ahora, ese señor con el que hemos hablado vigila el edificio desde ahí. Pero para él, llega a ser un engaño también. No se habla claro sobre qué harán con él, qué construirán. Y el mayor avance en 20 años ha sido abrir el aparcamiento trasero para los coches de la policía de Detroit. Un ejemplo que confirma el abandono del edificio es que construyeron una verja para que los intrusos no tuvieran acceso al aparcamiento. Es demasiado caro destruirlo, porque es hormigón armado. Y arreglarlo es más caro aún. Así que lo más barato es dejarlo así. Para Hawking, el edificio en ruinas tiene una apariencia mágica. En 2007, construyó una pirámide con 6.200 bloques de madera en el interior del Fisher Body Plant. Construida desde hace un siglo, la fábrica lleva cerrada unos 20 años. Pero su presencia impone cierta grandeza de ruina antigua. Para Hawking no existe diferencia entre una obra de arte creada hace 4.000 años, como son las pirámides de Egipto y Mesopotamia, y una creada hace 5 años, como es su construcción. Como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, meras personas hacían el trabajo duro, hasta que no eran necesarias. La gente venía a Detroit y se volvía a ir. Las casas y edificios donde vivían, cientos, miles de ellos, ahora están vacíos, aguardando el futuro. Un futuro que nadie sabe cuándo llegará o si lo hará. Steve Hughes recaba en la historia de la vida de la gente de Detroit. Era una casa abandonada al otro lado del callejón, detrás de la casa de empeños. Alguien había muerto allí. Un anciano solitario que no tenía a nadie. Llegó la ambulancia y la policía. Seguramente habría muerto sin que nadie lo supiera. Fueron necesarias 4 personas para bajarle por las escaleras. Mi jefe y yo lo estábamos viendo y nadie hizo nada, ni siquiera cerrar la puerta. Lentamente la casa quedó en total abandono. El tejado vencido por las lluvias y el sol lleno de agujeros. Me gustaba esta casa. Y a mi jefe también. Un día, comentándolo, dijo: esa casa sería un buen lugar para clientes irritados o esposas despechadas que odian a sus maridos. ¿Como la suya?, le pregunté. Él miró hacia abajo. Sí, dijo, se ha ido de casa. Las fortunas en declive de Detroit están reflejadas en las historias de sus habitantes. Los jóvenes menores de 30 años tienen que sacar lo mejor de lo que han heredado, jóvenes como Jessica, Jeremy y Laura. Es una pena y a la vez genial. En mi opinión, esta llegó a ser durante un tiempo una de las peores zonas de Detroit. Aquí vivían familias con hijos. Recuerdo venir por aquí y los niños, al verte pasar,
Salían de los edificios y acudían en grupos de 10 o 15 y te rodeaban. Y te quitaban la bicicleta. El dinero. La cartera, todo lo que tuvieses. Da la vuelta. Más tarde pusieron esa valla. Y a los 2 días los pandilleros se la llevaron. ¿Qué? Es ridículo. Todo eso es dinero. Mira, allí hay unos cuantos. Oh, sí. Cogedla, chicos. Lleváosla. Los jóvenes siempre se las han arreglado para ir a su aire. Entre los jóvenes de Detroit es famoso el turismo de ruinas, una actividad a medio camino entre el allanamiento y la aventura. Se autodenominan exploradores urbanos y entran en edificios abandonados como este antiguo matadero. A mediados de los 90 aquí se sacrificaban 1.800 cerdos por hora. El matadero se cerró en 1998 y el edificio se puso en venta por $800.000. Aquí tratamos de encontrar a qué pertenecemos. Esto forma parte de la historia, aunque solo tengamos 20 años. Para nosotros es como el patio de recreo. Sí, eso es. De pequeño me gustaban los columpios. Las paredes. Y ahora me gusta escalar las paredes e ir por los tejados. Y llegar hasta arriba de los edificios. Sí, llegar hasta arriba. Recorrerlos desde la azotea hasta el sótano y bajar lo que hay por dentro. Logré entrar en el Old Tiger El Old Stadium Tiger Stadium. antes de que lo derribaran. Vimos el interior, los vestuarios con las taquillas de los jugadores, las duchas donde aún había pastillas de jabón. Nos sentamos en mitad del estadio, mirando al cielo en la noche cerrada, pensando en todas las estrellas que habían pisado ese césped. Toda la historia de esas estrellas. Fue muy emocionante. Y ya no está, es todo campo. Sí. Es como una representación de la cultura de Detroit y cómo ha cambiado todo por la falta de trabajo. Pero aún nos queda el arte y la gente aún tiene ganas de expresarse. Detroit, ¿un parque de aventuras gigante? Fábricas abandonadas que son pura expresión del arte. Teatros convertidos en aparcamientos. Edificios sin ningún futuro a punto de derruirse. Ninguna ley obliga a demolerlos, a reciclar sus materiales o a rescatar el terreno. Construido en 1913, la estación central de Michigan fue la primera ruina en mitad de Detroit, pero fue más una víctima del auge que del declive de la ciudad. El número de pasajeros cayó en picado a